Dragonlance, la discípula oscura 1. Ámbar y ceniza. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El amo del calabozo, 2021. Capítulo 5. La petición de Mina la condujo a la ciudad de Palantas, en la que hizo una visita a la gran biblioteca. Cuando hubo acabado lo que la había llevado a la biblioteca, no se demoró en la ciudad, pero se fijó en que había un gran número de elfos por las calles, elfos harapientos, delgados y empobrecidos. Los miró mientras se cruzaba con ellos en la calle y ellos la miraban como si la conocieran pero no recordaran de dónde. En una pesadilla tal vez. Abandonó Palantas y su siguiente deseo fue encontrarse en una aldea de pescadores que había en el litoral septentrional de Abanasinia. «Estáis chiflada, señora», dijo el pescador sin andarse por las ramas. El hombre estaba en el muelle y observaba cómo cargaba Mina las provisiones en un balandro. Si las olas no inundan la embarcación y la hacen pedazos, el viento arrancará la vela, la volcará y os atrapará debajo. Jamás lo conseguiréis. ¿Qué forma de destrozar una buena barca de vela? Te he pagado el doble de lo que vale, repuso la joven. Dejó un pellejo de agua fresca en la popa y, con cierta dificultad por el balanceo que imprimían las olas a la embarcación, se acercó a la escalerilla del muelle y subió. Estaba a punto de bajar el segundo pellejo de agua cuando el pescador la detuvo. «Tomad, dama oficial», dijo mientras le tendía la bolsa con monedas de acero. «Coged vuestro dinero, no lo quiero. No seré parte de esta temeridad vuestra. Cargaría vuestra muerte en mi conciencia el resto de mi vida». Mina tomó el odre y se lo echó al hombro. Pasó delante del pescador, bajó al balandro y soltó el segundo odre junto al primero. A continuación regresó por los víveres y vio al hombre que, todavía ceñudo, le tendía la bolsa de monedas. La sacudió en su dirección de forma que las monedas tintinearon. «Tomad. Me vendiste la embarcación», respondió Mina al tiempo que le apartaba la mano con suavidad. «Lo que haga con ella no es responsabilidad tuya». «Ya, pero tal vez ella no lo entienda así», dijo él con aire sombrío, tras lo cual hizo un gesto ominoso con la cabeza en dirección al mar azul grisáceo. «¿Ella? ¿Quién es ella?», preguntó la joven mientras volvía a bajar al balandro. El pescador echó una ojeada a su alrededor como si temiera que los estuvieran escuchando a escondidas y después se inclinó para musitar en un susurro atemorizado. «Seboim, la diosa del mar». Mina había envuelto las tiras de salazón de carne en hule para conservarlas secas, y las guardó en una caja de madera, junto con una bolsa impermeable que contenía galletas. No llevaba mucha comida porque, de un modo u otro, el viaje sería corto. Sacó un mapa, envuelto también en hule, y lo guardó con mucho cuidado ya que, al fin y al cabo, era más valioso que la comida. «No temas la ira de Seboim. Estoy en una misión sagrada y tengo intención de pedirle su bendición». El pescador no parecía muy convencido. «Mi sustento depende de su favor, oficial. Tomad vuestro dinero. Si realmente vais a intentar navegar por el mar de Sirión hasta el Alcázar de las Tormentas, como decís, no os dará su bendición. Os hundirá tan deprisa que la cabeza os dará vueltas, y después vendrá por mí». Mina sacudió la cabeza, sonriente. «Si te preocupa tanto lo que Seboim pueda pensar, lleva el dinero a su santuario y dáselo en ofrenda. Creo que esa suma te proporcionará una cantidad considerable de su buena voluntad». El pescador caviló y, tras unos segundos de morderse el labio con la mirada prendida en las agitadas aguas, se guardó la bolsa de dinero en los pantalones de hule. «Puede que tengáis razón, dama oficial». El viejo Ned le entregó a la señora 6 monedas de oro, cada una de ellas marcada con la cabeza de un tipo que se hacía llamar rey de sacerdotes o algo así.
El viejo Nera encontró esas monedas dentro de un pez cuando lo destripó, y se imaginó que debían de pertenecer a la señora. A lo mejor las había guardado allí para tenerlas a buen recaudo. Él imaginó que no valdrían mucho, ya que nunca había oído hablar de un rey de sacerdotes, pero sí que debían de tener valor porque ahora sale en su barca de pesca y vuelve con más bacalao del que podáis contar. Embarcada ya la comida, Mina subió del balandro al muelle para cargar con el último objeto, su armadura. Tal vez haga lo mismo por ti, comentó. Eso espero, dijo el pescador. En casa tengo 6 bocas hambrientas a las que alimentar, y últimamente la pesca no ha ido muy bien. Esa es una de las razones de que haya vendido esta barca de vela. Se frotó la mejilla, a la que asomaba la barba canosa. A lo mejor divido el dinero con la señora. La mitad para ella y la mitad para mí. Eso parece justo, ¿no? Muy justo, repuso Mina, que desempaquetó la armadura y extendió las piezas sobre el muelle. El pescador la miró y sacudió la cabeza. Más vale que la mantengáis seca, dijo. El agua salada la oxidará con voracidad. Mina levantó el peto. No tengo escudero. ¿Quieres ayudarme a ponérmela? ¿Poneros la armadura? El pescador la miró de hito en hito. ¿Para salir a navegar? Mina le sonrió. El ámbar de sus ojos resplandeció y pareció rodearlo. El pescador bajó la vista. Si volcáis, os hundiréis como un enano, le advirtió. Mina se metió la coraza por la cabeza y levantó los brazos para que el pescador pudiera abrochar las correas de cuero que la cerraban. Acostumbrado a hacer los nudos de sus redes, el hombre realizó la tarea con rapidez y destreza. Pareces un buen hombre, comentó Mina. Lo soy, señora, repuso sencillamente él. O al menos es lo que intento. Pero veneras a Seboim, una diosa que está considerada maligna. ¿Por qué? El pescador parecía sentirse incómodo y echó otro vistazo nervioso al mar. Más que maligna es, bueno, temperamental. Es mejor estar a bien con ella. Si se pone en tu contra, a saber qué te puede hacer. Empujarte hacia alta mar y después dejarte allí, sin un soplo de aire, en una calma chicha, para ir a la deriva hasta que te mueras de sed. O quizá levantar una ola tan grande como para tragarse una casa. O azuzar vientos de temporal que sacuden a un hombre como si fuera una ramita. Por aquí somos buena gente. La mayoría venera a Misakal o a Kirijolit, pero si uno vive del mar no debe olvidarse de presentar sus respetos a Seboim e incluso hacerle alguna pequeña ofrenda. Solo para que siga contenta. Has dicho que se venera a otros dioses. ¿Alguien sigue a Chemosh? Preguntó la joven. ¿A quién? Inquirió el pescador, sin dejar su tarea. Chemosh, señor de la muerte. El pescador hizo un alto en su trabajo y pensó unos instantes. Ah, sí. Un clérigo de Chemosh pasó por aquí hará un mes con intención de ganarnos para ese dios. Menudo aspecto el de ese tipo. Enmohecido. Iba vestido completamente de negro y olía como una cripta al abrirse. Nos contó que la sacerdotisa de Misakal nos mentía al decir que nuestras almas seguían a la siguiente etapa de la vida. Ese tipo nos contó que el río de los espíritus estaba contaminado o algo por el estilo, que nuestras almas se encontraban atrapadas aquí y que solo Chemosh podía liberarnos. ¿Y qué pasó con ese clérigo? Se corrió la voz de que había erigido un altar en el cementerio y que prometía levantar a los muertos de su tumba para demostrarnos el poder de su dios. Fuimos unos pocos con la idea de ver un buen espectáculo, cuando menos. Pero entonces apareció el alguacil con la sacerdotisa de Misakal y le dijo al clérigo que se fuera con sus asuntos a otra parte o tendría que arrestarlo por molestar a los muertos. El clérigo no quería jaleo, supongo, porque recogió sus cosas y se marchó. Pero ¿y si tenía razón respecto a las almas? Preguntó Mina. Señora, ¿no me habéis oído? Contestó el pescador, exasperado. Tengo 6 hijos en casa y todos crecen tan deprisa como los renacuajos y quieren 3 comidas completas al día.
No es mi alma la que va al mar a pescar peces para venderlos en el mercado y comprar comida para los críos, ¿verdad? No, supongo que no. El pescador asintió tajantemente y dio un último tirón seco a las correas. Si fuera mi alma la que saliera de pesca me preocuparía por ella. Pero mi alma no captura peces, así que no me preocupa. Entiendo, repuso pensativamente la joven. Dijisteis que ibais en una misión sagrada. ¿A qué Dios seguís, pues? A la reina Taquisis, contestó Mina. ¿No ha muerto?, inquirió el pescador. Mina no respondió. Le dio las gracias al hombre por su ayuda y bajó por la escalerilla del muelle hasta la embarcación. No tiene sentido, comentó el pescador mientras soltaba los cabos que sujetaban el balandro al muelle. Estáis perdiendo tiempo, dinero y, probablemente, la vida, para emprender una misión por una diosa que ya no existe, o eso es lo que dijo la sacerdotisa de Misakal. Mina le dirigió una mirada seria, como su expresión. Mi misión sagrada no es tanto por la diosa como por el hombre que fundó la caballería dedicada a su nombre. Me han informado de que el traidor de mi señor y causante de su muerte vive su vida miserable en el Alcázar de las Tormentas. Voy a desafiarlo a un combate para vengar a Lord Ariakan. ¿Ariakan? El pescador soltó una risita. Señora, ese señor vuestro murió hace casi 40 años. ¿Qué edad tenéis? 18, 19. Pero si no lo conocisteis. No, no lo conocí, pero no me he olvidado de él. O de lo que le debo. Se sentó en la popa y agarró la barra del timón. Pídele la bendición a Seboime en mi nombre, ¿quieres? Dile que voy a vengar a su hijo. Dirigió la embarcación hacia el viento. La vela se sacudió un instante y después se hinchó con la brisa. Mina volvió la vista hacia mar abierto, a las olas rompientes y a la fina y oscura línea de nubes tormentosas que colgaban perpetuamente en el horizonte. Sí, vale, si hay algo que haría feliz a la arpía del mar sería eso, comentó el pescador, que contemplaba cómo el balandro se alzaba para encontrarse con la primera de las encrespadas olas. Una ola inesperada se estrelló contra el muelle y salpicó por encima del hombre, al que empapó de la cabeza a los pies. Ya voy, señora, gritó al cielo, tras lo cual salió corriendo lo más deprisa posible para donar la mitad del dinero al agradecido clérigo de la diosa marina. El viaje de Mina fue tranquilo en su primera etapa. Una fuerte brisa empujó la embarcación sobre las olas, alejándola más y más de la costa. A Mina no le asustaba el mar, cosa rara considerando que había sobrevivido a una tempestad y a un naufragio, aunque no recordaba ni lo uno ni lo otro. Su único recuerdo y borroso era sentirse acunada por las olas, mecida suavemente, arrullada hasta dormirse. Mina era una experta navegante al igual que lo era la mayoría de quienes vivían en Shalsea, donde se encontraba ubicada la Ciudadela de la Luz. A pesar de que hacía muchos años que Mina no gobernaba una embarcación, recobró los conocimientos que necesitaba. Guió el pequeño velero hacia las olas remontando las crestas, una sensación excitante, como si fuera a volar hacia el cielo para descender a continuación y deslizarse por el agua hacia el seno de la ola, con la espuma salpicándole la cara. Se lamió los labios y saboreó la sal. Sacudió el cabello para retirarlo de la cara y se echó hacia adelante, ansiosa de llegar a la siguiente ola. Perdió de vista tierra. El mar se hizo más bravío. Las nubes de tormenta que habían sido una línea oscura en el horizonte eran ahora un creciente cúmulo de color plomizo, surcado de relámpagos. Durante unos preciados instantes, Mina estuvo sola en el mundo, sola con sus pensamientos sobre Chemosh. Intentó comprender la atracción que ejercía en ella, la razón de que se encontrara allí, en aquel frágil balandro, arriesgando la vida para desafiar el poder de la diosa marina y demostrar su amor por el Señor de la Muerte. Los mortales, como aquel despreciable elfo, la adoraban. Galdar se había hecho su amigo, pero incluso él se sentía intimidado.
Chemosh era el primero que había mirado muy dentro de ella para ver sus sueños, sus deseos, unos deseos que nunca supo que estaban allí hasta que su roce los despertó. Nunca había sentido su propio cuerpo hasta que él lo acarició. Nunca había oído latir su corazón hasta que él puso la mano en su seno. Nunca había experimentado el ansia hasta que miró sus ojos. Nunca había sentido sed hasta probar su beso. El rayo iluminó el ardiente manto del cielo y la cegó, la sacó bruscamente de sus sueños. Un fuego azul parpadeaba en la punta del mástil. Las olas, más feroces, azotaban la embarcación y casi le arrancaron el timón de las manos. El viento soplaba en violentos remolinos. La vela aleteó y el velero estuvo a punto de irse a pique. Viró a babor con dificultad mientras el viento la zarandeaba violentamente y el balandro cabeceaba y se sacudía de tal forma que Mina tuvo que luchar para mantener el equilibrio. «Regresa», le advertía el mar. «Da media vuelta ahora y te dejaré vivir». La lluvia le azotaba la cara. Mina apretó los dientes, que rechinaron al morder sal. Se las ingenió para arriar la vela, aunque ésta parecía una criatura viva. Regresó a trompicones a la popa, se sentó y, agarrando el timón, enfiló la embarcación hacia las fauces de la tormenta. «Por Lord Ariakan», gritó. Una ola, moviéndose a contracorriente de todas las demás, golpeó a Mina, la barrió de la cubierta y la arrojó al embravecido mar. La joven inhaló para coger aire y tragó agua, se hundió bajo las olas. Sintiendo los pulmones a punto de estallar, refrenó el impulso de manotear y agitarse en el agua en un intento desesperado de llegar a la superficie. Pateó con fuerza y se propulsó hacia arriba con largos y fuertes impulsos de piernas y brazos. Otra patada, cuando ya chispeaban estrellas en sus globos oculares, y su cabeza emergió en la superficie. Aspiró una bocanada de aire y parpadeó para quitarse el agua de los ojos y ver dónde estaba. El peso de la armadura volvió a arrastrarla hacia abajo. El velero se encontraba cerca. Se impulsó hacia allí para agarrarse a él antes de que la siguiente ola la hundiera. Se aferró al balandro con todas sus fuerzas. Ahora su temor era que el oleaje volcara la embarcación encima de ella. Llegó otra ola inmensa. Mina pensó que la remataría y haría a pedazos el velero. Inhaló profundamente para llenarse los pulmones de aire, decidida a no rendirse sin luchar. La ola la golpeó, la alzó por encima de la regala y la soltó sobre el velero. Jadeante y conmocionada, Mina yació en la cubierta barrida por el agua del mar y parpadeó para aliviar los ojos que le picaban por la sal. Cuando pudo mirar vio un pie descalzo posado en la cubierta, muy cerca de su cabeza. Era un pie bien proporcionado y asomaba por debajo del repulgo de un vestido verde y azul que parecía hecho de tela tejida con espuma de mar. Vacilante, Mina alzó la cabeza. Había una mujer sentada en la popa, con la mano en la barra del timón. El mar bramaba alrededor de la embarcación. Las olas se estrellaban sobre la cubierta y empapaban a la joven, pero a la mujer no la tocaban. Tenía el cabello blanco de la sal, los ojos grises de la tormenta, el rostro hermoso como el sueño de un marino, la expresión siempre cambiante, de modo que en cierto momento sonreía a Mina, como si se sintiera complacida hasta lo indecible, y al siguiente la miraba como si fuera a pisarla con aquel pie bien formado y aplastarle el cráneo. «Eres Mina», dijo Seboim. Torció la boca. «La consentida de mamá. Tuve el honor de servir a Takisis, tu madre», contestó Mina, que empezó a levantarse. «Quédate como estás, de rodillas. Lo prefiero así». Mina siguió sentada de rodillas en el fondo del velero, que cabeceaba y se sacudía. Tuvo que agarrarse con fuerza a la regala para que los zarandeos no la arrojaran de nuevo por la borda. Seboim estaba sentada, imperturbable. El viento apenas agitaba la larga mata de pelo. «Serviste a mi madre», resopló con desdén. «Esa arpía». Bajó la vista hacia Mina. «¿Sabes lo que me hizo? Robarme el mundo. Claro que tú ya lo sabías».
Eras confidente de mamá. No es cierto, dijo Mina, que intentó explicarse. Yo nunca. La diosa hizo caso omiso de ella y siguió hablando, así que la joven guardó silencio. Mamá me robó el mundo. Me robó el mar y me robó a los que son como tú. Seboy me dirigió una mirada despectiva a Mina, mis adoradores. La arpía se los llevó a todos y me dejó en la infinita oscuridad, sola. ¿No imaginas el terrible silencio de un universo vacío?, añadió, y su voz adquirió un timbre quebrado por el dolor. De verdad no sabía lo que la diosa había hecho, manifestó Mina en tono quedo. Taquisis no me contó nada de eso. Ni siquiera me dijo su nombre. La conocía como el único, una deidad que había venido a ocupar el lugar dejado por los dioses, que nos habían abandonado. Ja. Seboim soltó una risa exaltada. Los rayos zigzaguearon arriba y abajo del mástil, crepitaron sobre el agua. Era joven, dijo Mina con humildad. Le creí. Lo lamento y quiero intentar subsanar mis errores. Con una misión al alcázar de las tormentas. Con el pie, Seboim agitó ociosamente el agua que salpicaba en el fondo de la embarcación. ¿Cómo puede subsanar errores eso? Al castigar a quien traicionó a Lord Ariakan, repuso Mina. Como verás, soy una verdadera dama de caballería. Señaló la armadura negra que vestía al tiempo que alzaba la vista para encontrarse, audazmente, con la de la diosa del mar. Aquel era un momento delicado, cuando Mina tendría que engañar a una deidad. Habría de impedir que Seboim penetrara en su corazón y descubriera la verdad. Mina nunca se había planteado engañar a Taquisis. Chemosh había descubierto todos los secretos de su alma con una simple mirada. Si Seboim observaba con atención, si profundizaba, vería sin remedio el engaño. Mina sostuvo la mirada de la diosa, aquellos ojos que eran de un profundo color verde en un momento y al siguiente de una tonalidad gris tormentosa. Seboim contempló a la joven. Aparentemente, no vio nada de interés, porque desvió la vista. Vengará mi hijo, dijo, desdeñosa. Era el hijo de una diosa. Tú solo eres una mortal. Hoy, aquí. Mañana, muerta. No servís para nada, ninguno de vosotros, salvo para admirarme, loarme y darme regalos. Y morir cuando me apetece mataros. Y, a propósito de la muerte, me he enterado de que vas por ahí haciendo preguntas sobre Chemosh. ¿Es verdad? ¿Y qué interés tienes en él? Seboim miró ahora a la joven con intensidad y en sus ojos centelleó un fuego azul. Es el dios de los muertos vivientes, explicó Mina. Se me ocurrió que quizá podría ayudarme a derrotar a Lord Krell. Veloz como el restallante viento, Seboim le cruzó la cara a Mina con un violento bofetón. Su nombre no se pronuncia jamás en mi presencia, dijo y, recostándose contra la caña del timón, observó a la joven con una cruel sonrisa. Lo siento, señora. Quería decir el traidor. Mina se limpió la sangre de la boca. Tras bullir de rabia unos instantes, Seboim se tranquilizó. De acuerdo, entonces, continúa. Me resultas menos aburrida de lo que esperaba. El traidor es un caballero de la muerte. Puesto que Chemosh es el dios de los no muertos, pensé que quizá mis plegarias podrían. ¿Podrían qué? ¿Ayudarte? Seboim rió con malévolo placer. Chemosh está demasiado ocupado recorriendo el cielo con su cazamariposas intentando atrapar todas las almas que mamá le robó. No puede ayudarte. Solo yo puedo. Tus plegarias deberían ir dirigidas a mí. Entonces, elevo mis plegarias a ti, señora. Creo que deberías llamarme Majestad, la interrumpió Seboim mientras jugaba lánguidamente con un bucle de largo y enmarañado cabello y contemplaba el baile de los relámpagos en el mástil. Ya que mamá no está con nosotros, ahora soy la reina del mar y la tormenta. Como deseéis, Majestad, dijo Mina a la par que inclinaba la cabeza con reverencia, un gesto que complació a Seboim y que permitió a Mina ocultar los ojos, guardar sus secretos. ¿Qué es lo que quieres de mí, Mina?
Si es pedirme que te ayude a destruir al traidor, creo que no lo haré. Disfruto muchísimo viendo a ese bastardo enfurecerse y cocerse en su propia salsa en esa roca. Lo único que pido es que me lleves sana y salva al Alcázar de las Tormentas, dijo la joven con actitud humilde. Será para mí un honor y un privilegio acabar con él. Me encanta un buen combate, suspiró Seboim, que se enroscó el rizo en un dedo mientras contemplaba la tormenta que bramaba a su alrededor sin tocarla en ningún momento. De acuerdo, accedió, lánguida. Si lo destruyes, siempre me queda la opción de traerlo de nuevo a la vida. Y si es él el que te destruye a ti, cosa más que probable. Seboim lanzó una ojeada fría, azul lacerada, a Mina. Entonces me habré vengado de la pequeña mascota mimada de mamá, que es lo más parecido a vengarme de la propia mamá. Gracias, Majestad. No hubo respuesta, solo el silbido del viento en el aparejo, un sonido burlón. Mina alzó la cabeza con cautela y descubrió que se encontraba sola. La diosa había desaparecido como si nunca hubiese estado allí, y durante un segundo Mina se preguntó si no lo habría soñado. Se llevó la mano a la mejilla dolorida, al labio cortado, y la retiró manchada de sangre. Como para darle más pruebas, el viento amainó de golpe a su alrededor. Los nubarrones tormentosos se deshilacharon, deshechos por una mano inmortal. Las olas se calmaron y, a no tardar, el balandro se mecía en un oleaje lo bastante suave para arrullar a un niño hasta dormirlo. La brisa marina, soplando del sur, refrescó, una brisa que la transportaría rápidamente a su punto de destino. Honor y gloria a ti, Seboim, reina de los mares, gritó Mina. El sol se abrió paso entre las nubes y brilló, dorado, en el agua. La joven iba a izar la vela, pero no era menester. La embarcación salió lanzada hacia adelante, se deslizó rauda sobre las olas. Mina asió la caña del timón e inhaló el viento salado. Un paso más cerca del deseo de su corazón. Capítulo 6. Hubo un tiempo en que la isla del Alcázar de las Tormentas había rebosado de vida. Fortaleza y guarnición de los caballeros de Taquisis, el Alcázar de las Tormentas había albergado caballeros, soldados, sirvientes, cocineros, escuderos, pajes, instructores, esclavos. También los clérigos consagrados a Taquisis habían vivido en el Alcázar. Los hechiceros dedicados a su servicio habían trabajado allí. Los dragones azules habían alzado el vuelo desde los acantilados y, sobrevolando el mar, habían transportado jinetes a su espalda. Todos ellos habían tenido una única meta, conquistar Ansalon y, desde allí, el mundo. Casi lo habían conseguido. Pero entonces apareció caos. Entonces surgió la traición. El Alcázar de las Tormentas era ahora la cárcel de los muertos, con un solo prisionero. Disponía de la poderosa fortaleza, de las torres y la plaza de armas, los establos y las cámaras del tesoro, los almacenes y las despensas, todo para él. Lo odiaba. Cada centímetro empapado de agua de mar. En una gran sala en lo alto de la Torre de la Calavera, la más alta de la fortaleza conocida como el Alcázar de las Tormentas, Lord Ausric creó el apoyo sobre la mesa, las manos enfundadas en guanteletes de cuero para ocultar su estado descarnado, y se puso de pie. En vida había sido un tipo bestial, bajo y pesado, y ahora era un cadáver ambulante bestial, bajo y pesado. Iba cubierto con la armadura negra con la que había muerto y que lo había abrazado al quemarse sobre él por la maldición que lo encadenaba a esta existencia. Ante él, reposando sobre una peana, había una esfera de ópalo negro. Krell escudriñaba su interior, los ojos del ser brillaban rojos tras las rendijas del yelmo. La esfera mostraba en las ardientes profundidades la imagen de un velero, diminuto en el vasto océano. En la embarcación, más pequeño aún, se veía a un caballero con la armadura que Krell había deshonrado. Abandonando la esfera,
Krell caminó hacia la abertura en el muro de piedra que se asomaba al tormentoso mar. La armadura tintineó y resonó con sus pasos. Miró intensamente a través de la ventana y se frotó las manos enguantadas con aire satisfecho. Ha pasado mucho tiempo desde que no venía nadie a jugar, murmuró. Tenía que prepararse. Krell descendió pesadamente por la escalera de caracol que conducía al cuarto alto de la torre donde solía pasar la mayor parte del tiempo contemplando, colérico y frustrado, el interior de la bola escrutadora de ópalo negro, conocida como llamas de las tormentas. La mágica bola era la única ventana de Krell al mundo que había más allá del alcázar, un mundo que estaba convencido de poder gobernarse y lograr escapar de aquella maldita roca. Había presenciado gran parte de la historia de la era de los mortales en esa bola escrutadora, regalo de Seboima su amado hijo, Lord Ariakan. Krell había descubierto el poderoso artefacto poco después de su muerte y encarcelamiento, y se había regodeado al pensar que la diosa se lo había dejado por error. Sin embargo, enseguida comprendió que aquello era parte de la cruel tortura que le infligía. Le había proporcionado medios para que fuera testigo de lo que pasaba en el mundo al tiempo que lo privaba de la posibilidad de formar parte de él. Podía verlo, pero no podía tocarlo. A veces le resultaba tan atormentador que cogía la bola de ópalo, dispuesto a arrojarla por la ventana contra las rocas que había abajo. No obstante, siempre frenaba su impulso y volvía a colocarla con cuidado en la peana serpentina. Algún día hallaría la forma de escapar, y cuando eso ocurriera necesitaría estar informado. Krell había presenciado la guerra de los espíritus en el interior de la bola de ópalo. Había visto con regocijo la ascensión de Mina al pensar que si había alguien capaz de rescatarlo sería ella o su dios único. Krell no tenía ni idea de quién era esa deidad, pero, con tal que pudiera combatir a Seboime, quien sospechaba que seguía al acecho en alguna parte, le daba igual. Krell veía claramente dentro de la esfera mágica a las desdichadas almas atrapadas en el río de los espíritus. Incluso intentó comunicarse con ellas con la esperanza de enviar un mensaje a la tal Mina pidiéndole que lo rescatara. Entonces, contemplando el interior de la bola de ópalo, vio lo que la chica le hacía a su homólogo, Lord Sot. Después de eso dejó de enviar más mensajes. Para entonces descubrió la verdadera identidad del único, y aunque Takisis no era tan mala como su hija, Krell pensó que probablemente la Reina Oscura albergara el mismo rencor contra él, ya que había apreciado mucho a Ariakan. Desde entonces merodeaba dentro del alcázar, sin atreverse a asomar la nariz fuera. Entonces acaeció la muerte de Takisis y lo más cruel de todo, el descubrimiento de que Seboime había estado ausente todo ese tiempo y que él habría podido abandonar aquel maldito montón de piedras ruinosas cuando hubiera querido, porque ningún dios habría podido impedírselo. La ira que esa noticia provocó fue tal que derribó una insignificante torre. Krell no había sido nunca un hombre religioso. No había creído realmente en los dioses hasta el terrorífico instante en que descubrió que los clérigos tenían razón, que, después de todo, los dioses existían y sentían un profundo interés por la vida de los mortales. Habiendo descubierto la religión en el momento en que Seboime lo abrió en canal, Krell presenció con sumo interés el regreso de los dioses y la muerte de Takisis y la desaparición de Paladine. La muerte de un líder creaba un vacío de poder. Krell previó una pugna para llenar ese vacío. Se le ocurrió la idea de que podía ofrecer sus servicios a un rival de Seboime a cambio de la libertad de su prisión. Krell jamás había rezado una plegaria, pero la noche que tomó esa decisión se puso de hinojos e invocó el nombre del único dios que podría sentir inclinación por ayudarlo. «Sálvame de mi tormento y te serviré del modo que me pidas», prometió a Chemosh. El dios no respondió. Krell no desesperó. Los dioses estaban muy ocupados escuchando un montón de plegarias. Repitió la suya todos los días, pero siguió sin recibir respuesta, y empezó a perder la esperanza.
Sargonas, padre de Seboim, iba incrementando su poder. No era probable que otro dios del panteón oscuro acudiera en su auxilio. Bien, en cuanto a esa tal Mina, esa aniquiladora de caballeros de la muerte, viene de camino para acabar conmigo, gruñó Krell, cuya voz repiqueteó dentro de la armadura hueca con un sonido semejante a grava que rodara en el fondo de una cazuela de hierro. Quizá debería dejar que lo hiciera, añadió, deprimido. Jugueteó fugazmente con la idea de poner fin a su tormento merced al olvido de la nada, pero enseguida la rechazó. Su presunción era tal que no soportaba privar al mundo de Ausric Krell, ni siquiera de un Ausric Krell muerto. Además, la llegada de la tal Mina aliviaría la monotonía de su existencia, aunque solo fuera durante un rato. Krell salió de la Torre de la Calavera y cruzó la plaza de armas, que estaba húmeda y resbaladiza por el constante embate de las olas y las rociadas de espuma, y entró en la Torre del Lirio. Estaba dedicada a los Caballeros del Lirio, la fuerza armada de los Caballeros Negros, a cuya honorable orden había pertenecido Krell. En vida había tenido sus aposentos allí, aunque ya no hallaba descanso en el sueño. A veces regresaba al pequeño cuarto de las estancias altas y se tumbaba en el colchón infectado de bichos para torturarse con el recuerdo de lo agradable que había sido dormir. Este día no volvió a su cuarto, sino que permaneció en el piso bajo, donde Ariakan había instalado una biblioteca en varias estancias llenas de anaqueles con libros que trataban de cualquier tema militar. Desde ensayos sobre el arte de montar dragones hasta consejos prácticos para mantener la armadura limpia de herrumbre. Krell no tenía nada de erudito y jamás había tocado un libro salvo cuando utilizó un volumen de la medida para mantener abierta una puerta que no dejaba de dar golpes. Él le daba otro uso a la biblioteca. Allí recibía a sus huéspedes. O, más bien, allí se divertía. Hizo los preparativos para recibir a Mina y arregló todo como le gustaba. Quería dar una bienvenida a lo grande a tan importante invitada, así que arrastró el cadáver mutilado de un enano, su último visitante, y lo puso en la empalizada, con los otros. Acabado el trabajo en la Torre del Lirio, Krell desafió al viento azotador y a la lluvia torrencial para regresar a la Torre de la Calavera. Escudriñó la bola escrutadora y contempló con anhelante expectación el avance del pequeño velero que navegaba hacia el abrigo de una ensenada donde, en los gloriosos días de antaño, atracaban los barcos que suministraban provisiones al Alcázar de las Tormentas. Ignorante de que Krell la observaba, Mina miró con interés el Alcázar de las Tormentas. La fortificación de la isla la había diseñado Ariakan para que resultara inexpugnable desde el mar. Construida de mármol negro, la fortaleza se alzaba en lo alto de los acantilados arriscados de piedra negra que semejaban las puntiagudas protuberancias dorsales de un dragón. Los acantilados eran escarpados, imposibles de escalar. El único modo de entrar o salir del Alcázar de las Tormentas era a lomos de un dragón o por barco. Solo había un pequeño muelle construido en una ensenada abrigada, en la base de los negros acantilados. El muelle había servido como acceso portuario de vituallas para hombres y animales, abastecimiento de armamento, esclavos y prisioneros. Posiblemente estos suministros los podrían haber transportado los dragones, prescindiendo de la necesidad de tener un muelle. Sin embargo, los reptiles, sobre todo los orgullosos y temperamentales azules que los caballeros preferían como montura, se negaban firmemente a servir de bestias de cara. Pedirle a un dragón azul que trajera una carga de heno muy probablemente daría pie a que te arrancara la cabeza de un bocado. Resultaba más fácil proveerse de suministros por barco. Como Ariakan era hijo de Seboim, lo único que tenía que hacer era rezarle a su madre para pedirle un viaje tranquilo, y los nubarrones de tormenta se disipaban y el mar se tornaba calmo. Mina lo ignoraba todo sobre el arte de la guerra cuando Takisis la había puesto, con 17 años, al frente de sus ejércitos. La joven había aprendido deprisa y Galdar había sido un excelente maestro.
Miró la fortaleza y vio la brillantez del diseño y su concepto. El muelle resultaba fácil de defender. La ensenada era tan pequeña que solo podía entrar un barco sin correr peligro, aparte de que únicamente podía hacerlo con marea baja. Unos estrechos escalones, tallados en la cara del acantilado, constituían la única vía de acceso a la fortaleza. Esos peldaños estaban resbaladizos y resultaban tan peligrosos que apenas se utilizaban. Casi todos los suministros se subían a la fortaleza mediante un sistema de cuerdas, poleas y tornos. Mina se preguntó, igual que se preguntaban los historiadores, cuán diferente habría sido el mundo si aquel hombre brillante que había diseñado la fortaleza hubiera sobrevivido a la guerra de Caos. El viento se calmó al entrar en la ensenada y la obligó a remar en las tranquilas aguas hasta el muelle. La ensenada, situada en el este, se hallaba a la sombra, pues el sol se hundía ya hacia poniente. Mina bendijo las sombras, pues esperaba coger por sorpresa a Krell. La fortaleza era enorme y el muelle, ubicado a un extremo de la isla, se hallaba lejos del principal cuerpo de la construcción. Era imposible que supiera que Krell observaba todos y cada uno de sus movimientos. Mina echó la pequeña ancla y aseguró el velero atando el cabo alrededor de un saliente rocoso. En tiempos había habido un muelle de madera, pero hacía mucho que se había convertido en astillas por la ira de Seboim. Mina bajó del velero y alzó la vista hacia la escalera de roca negra, frunció el entrecejo y sacudió la cabeza. Estrechos y toscamente tallados, los peldaños ascendían precariamente, sinuosos, por la cara del risco, y estaban resbaladizos por las algas marinas y mojados con las rociadas saladas. Por si fuera poco, daba la impresión de que la vengativa reina del mar hubiese arrancado trozos de los escalones con los dientes. Muchos aparecían quebrados y partidos, como si la ira de Seboim se hubiese extendido para sacudir el suelo bajo los pies de Krell. No tengo que preocuparme por el enfrentamiento con Krell, se dijo Mina a sí misma. Dudo que consiga llegar viva al final de los peldaños. Aún así, como le había dicho a Chemosh, había caminado por lugares más oscuros. Y no resbaladizos solamente. Mina seguía vestida con la coraza de negro acero marcado con la calavera traspasada por el rayo. Colgó el yelmo en el cinturón de cuero y luego, de mala gana, se desabrochó el resto de la armadura. Trepar ya resultaba peligroso sin estar entorpecida por las espinilleras y los brazales. En el cinturón llevaba su arma preferida, la maza o estrella matutina que había utilizado durante la Guerra de los Espíritus. La maza no era un artefacto mágico y tampoco estaba encantada. No serviría de nada contra un caballero de la muerte. Sin embargo, ningún caballero de verdad entraría en batalla desarmado, y Mina quería que Krell la viera como una verdadera dama de Taquisis. Confiaba en que la repentina aparición de uno de sus antiguos compañeros, que se presentaba sin previo aviso en el Alcázar de las Tormentas, diera que pensar al caballero de la muerte y se sintiera tentado de conversar con ella en lugar de matarla al instante. La joven comprobó el cabo para cerciorarse de que el velero había quedado bien asegurado. Se le pasó por la cabeza la idea de que Seboim podía destrozar la pequeña embarcación sin el menor problema y dejarla varada en el alcázar, prisionera junto a un caballero de la muerte. Mina se encogió de hombros y desechó la idea. Nunca había sido de las que rumiaban o se preocupaban por el futuro, quizá por haber estado tan cerca de una diosa, la cual siempre le había asegurado que el futuro lo tenía controlado. Haber descubierto que los dioses pueden equivocarse no había cambiado la opinión de Mina sobre la vida. La calamitosa caída de Taquisis había fortalecido su creencia de que el futuro se abría ante ella como la peligrosa escalera tallada en la negra roca. Lo mejor era vivir el presente. Solo podía subir los peldaños de uno en uno. Tras elevar una plegaria a Chemosh para sus adentros y pronunciar otra en voz alta para Seboim, la joven inició el ascenso por el acantilado del Alcázar de las Tormentas.
Después de ver que Mina bajaba a tierra en la ensenada, Krell salió del alcázar propiamente dicho y se aventuró por el estrecho y sinuoso sendero que serpenteaba entre un revoltijo de rocas. El sendero conducía a un pico saliente de granito, al que los caballeros que antaño habían morado allí llamaban por el chistoso nombre de Monte Ambición. El pico, punto más alto de la isla, se encontraba aislado, barrido por el viento y salpicado por rociadas de espuma. Lord Ariakan había tenido la costumbre de dar un paseo hasta allí al final de la tarde cuando el tiempo lo permitía. Allí se quedaba, contemplando el mar mientras fraguaba sus planes para regir Ansalón. De ahí el nombre de Monte Ambición. Ninguno de los caballeros paseaba con su señor a menos que fuera invitado a hacerlo. No había mayor honor que se requiriera a alguien subir al Monte Ambición con Lord Ariakan. Krell había acompañado a menudo a su señor, y ese era el sitio que evitaba con mayor empeño durante su encarcelamiento. No habría ido allí de no ser porque el pico le permitía la mejor perspectiva de la ensenada y del muelle, y de la mota humana que intentaba trepar lo que los caballeros habían dado en llamar la escalera negra. Encaramado en las rocas, Krell se asomó al borde del acantilado para ver a Mina. Distinguía el latido vital en ella, la calidez que la iluminaba como la llama de una vela alumbra una linterna. La vista hizo que sintiera con más intensidad el helor de la muerte, y le asestó una mirada feroz, con desprecio y amarga envidia. Podía matarla en ese mismo instante. Sería fácil. Krell recordó un paseo con su comandante a lo largo de aquel mismo tramo de la pared. Habían estado comentando la posibilidad de un asalto por mar al alcázar y discutían sobre utilizar arqueros o no para liquidar al enemigo que fuera lo bastante osado o lo bastante necio para intentar trepar por la escalera negra. ¿Para qué desperdiciar flechas? Ariakan había señalado con un gesto los pedruscos amontonados a su alrededor. Solo hay que arrojarles piedras. Eran piedras de buen tamaño, de forma que los hombres más fuertes de la guarnición habrían tenido que trabajar de firme para levantarlas y lanzarlas pared abajo. Habiendo sido uno de esos hombres fuertes asignados a aquel puesto, a Krell siempre le había decepcionado que nadie organizara un asalto contra la fortaleza. A menudo se imaginaba la matanza que aquellos pedruscos lanzados causarían entre el ejército enemigo. Soldados golpeados por las piedras que caían de la escalera y se precipitaban, gritando, hacia una muerte sangrienta al chocar contra los peñascos del fondo. Krell estuvo seriamente tentado de coger una de las piedras y arrojársela a Mina con tal de ver en directo la destrucción que siempre había imaginado con agrado. Se controló, aunque no sin hacer un esfuerzo. Conocer cara a cara a una asesina de caballeros de la muerte no era algo que se diera con frecuencia, y había que aprovechar la oportunidad. Esperaba el encuentro con tanta ansiedad que maldijo cuando vio que Mina resbalaba y que estuvo a punto de caerse. Si hubiese habido aliento en su cuerpo, habría soltado un suspiro de alivio cuando la joven consiguió recobrar la estabilidad y continuó la lenta y trabajosa escalada. El aire era frío ya que el sol conseguía abrirse paso rara vez entre los nubarrones suspendidos sobre el alcázar de las tormentas. El agotamiento y la repentina carga de adrenalina cuando Mina estuvo a punto de caerse hicieron que un sudor frío le corriera por el cuello y entre los senos. El viento que azotaba las rocas de forma constante le secó el sudor y la hizo temblar. Había llevado guantes, pero descubrió que no podía ponérselos. En más de una ocasión se había visto obligada a meter los dedos en fisuras y hendiduras para impulsarse de un escalón al siguiente. Cada paso era inestable. Algunos peldaños tenían grandes grietas de lado a lado y la joven debía tantear uno por uno antes de apoyar el peso en él. Los músculos de las piernas no tardaron en acalambrarse y empezaron a dolerle. Los dedos le sangraban, tenía las manos despellejadas y las rodillas llenas de rasponazos. Hizo un alto para aliviar el dolor de las piernas y miró hacia arriba con la esperanza de encontrarse cerca de la cima. Un movimiento atrajo su mirada.
captó un atisbo de una cabeza cubierta con yelmo, asomada en lo alto del acantilado. Mina parpadeó para limpiarse los ojos de agua salada, y cuando miró de nuevo la cabeza había desaparecido. No obstante, no cabía duda de a quién había visto. La escalera parecía no tener fin, como si llegara al cielo, y arriba esperaba Krell. Allá abajo el mar bramaba y arremetía contra peñascos brillantes y afilados. La espuma giraba en las aguas hinchadas. Mina cerró los ojos y se tambaleó contra la pared del acantilado. Estaba agotada y solo había hecho la mitad del camino hacia la cima. Llegaría exhausta arriba, donde tendría que hacer frente al caballero de la muerte que, a saber cómo, conocía su llegada. Se voy, maldijo la joven para sus adentros. Ella lo puso sobre aviso. ¡Qué necia soy! Tan pagada de mí misma para pensar que he engañado a una diosa cuando desde el principio ha sido ella la que me ha engañado a mí. ¿Pero por qué avisarle? Esa es la cuestión. ¿Por qué? Tenía que resolver eso. Miró en mi corazón y descubrió la verdad. ¿Vio que he venido para liberar a Krell? ¿O es solo uno de sus caprichos? Enfrentarnos el uno al otro para tener un rato de diversión. Al rememorar la conversación con la diosa, Mina se inclinó por lo último. Se planteó qué hacer y fue entonces cuando se le ocurrió una idea. Abrió los ojos, miró de nuevo hacia lo alto, al punto donde había visto a Krell plantado. Habría podido matarme si yo hubiese querido, comprendió. Lanzarme un hechizo o, cuando menos, tirarme una piedra. No lo hizo. Espera para enfrentarse a mí. Quiere jugar conmigo. Mofarse de mí antes de matarme. Krell no es distinto de otros muertos vivientes. Ni siquiera es distinto del propio dios de la muerte. El haber comandado una legión de espíritus durante meses le había enseñado a Mina que los muertos tenían una debilidad, hambre de los vivos. La parte de Krell que recordaba lo que significaba estar vivo anhelaba relacionarse con los que vivían. Necesitaba sentir indirectamente la vida que había perdido. Odiaba a los vivos, y por ello acabaría matándola, pero no le cabía duda de que no acabaría con ella de inmediato, antes de que tuviera oportunidad de hablar, de contarle su plan. Esa certeza le dio esperanza y ánimo, aunque no le sirvió para aliviar los calambres de las piernas ni el frío que le llegaba a la médula. Le quedaba un largo y peligroso camino hacia arriba y tenía que estar preparada, física y mentalmente por igual, para enfrentarse a un mortífero adversario que esperaba al final del trayecto. El nombre de Chemosh sacudió, cálido, a sus labios entumecidos. Sintió la presencia del dios, notó que la observaba. No rezó para pedir ayuda. Chemosh le había dicho que no podía dársela y no se humillaría a suplicarle. Susurró su nombre, lo retuvo en el corazón para que le diera fuerza, y posó el pie con cuidado en el siguiente peldaño, tanteándolo. El escalón aguantó, como también el siguiente. Había mantenido la vista en donde ponía los pies al tiempo que tanteaba con las manos la pared del acantilado. Las desplazó despacio y sufrió un sobresalto al no tocar nada con ellas. El susto tan repentino casi le hizo perder el equilibrio. Una estrecha fisura hendía la pared rocosa. En un precario equilibrio sobre la escalera, Mina puso las manos a ambos lados de la grieta y se asomó a su interior. La luz grisácea del día apenas penetraba en la oscuridad, pero lo que alcanzaba a ver la intrigó: un suelo liso, obra del hombre, a poco menos de 1 metro por debajo de su posición. No distinguía mucha extensión del suelo, pero tenía la impresión de que era una vasta cámara. Husmeó el aire. Era un olor familiar que le recordaba algo. Un granero. Acababan de liberar la ciudad de Sanction y sus hombres, atareados en asegurar la ciudad, habían topado con un granero. Ella había entrado para inspeccionarlo y ese, o algo muy parecido, era el olor que había percibido al entrar. En el depósito de Sanction el trigo acababa de almacenarse y el olor era tan intenso que resultaba sofocante. Por el contrario,
Aquí era tenue y se mezclaba con el del moho, pero Mina estaba convencida de que había dado con el granero del Alcázar de las Tormentas. La ubicación tenía sentido, pues se encontraba cerca del muelle, donde el grano se descargaría del barco. En algún punto de lo alto del acantilado tenía que haber una abertura, una tolva por la que se echaría el grano. El depósito se encontraría vacío ahora, pues habían pasado 40 años desde que se abandonó el Alcázar. Cientos de generaciones de ratas se habrían dado un festín con todas las vituallas almacenadas que los caballeros hubieran dejado. Todo eso daba igual. Lo importante era que había hallado un camino por el que colarse en la fortaleza, un modo de pillar por sorpresa a Krell. Chemosh, musitó Mina cuando le llegó una repentina revelación. Acababa de pronunciar su nombre cuando había encontrado la grieta en la pared. No le había pedido ayuda, pero él se la dio, y el corazón de la joven latió más deprisa al comprender que el dios deseaba que tuviera éxito. Observó la grieta en la pared. Era estrecha, pero ella estaba delgada. Posiblemente podría meterse, encogiéndose, pero no con la coraza puesta. Tendría que quitársela y eso la dejaría sin protección cuando se enfrentara al caballero de la muerte. La joven vaciló. Alzó la mirada a la interminable escalera donde, en lo alto, Krell la esperaba. Miró al granero y su suelo liso, seco, un acceso secreto al cuerpo central del Alcázar. Solo tenía que tirar la coraza marcada con el símbolo de Taquisis. Mina comprendió. Es lo que me pides, musitó al atento dios. ¿Quieres que me desprenda del último vestigio de lealtad a la diosa? Que ponga toda mi fe y mi confianza en ti. Manteniendo un equilibrio precario en la escalera, temblorosos los dedos helados, Mina tiró de las correas de cuero húmedas que sujetaban el peto. Krell se maldijo por ser tan idiota de dejarse ver así. También maldijo a Mina mientras se preguntaba qué absurda idea se le había pasado por la cabeza a la mujer para que la hiciera mirar hacia arriba en lugar de hacia abajo y avistarlo. Se masculló, y maldijo a la diosa, algo que hacía casi cada hora de todos sus atormentados días. Ya no podía contar con pillar a Mina por sorpresa. Estaría preparada y, aunque realmente no creía que la chica pudiera causarle daño alguno, no olvidaba que había sido esa mujer la que había abatido a Lord Soth, uno de los muertos vivientes más formidables de toda la historia de Krynn. Más vale sobreestimar al enemigo que subestimarlo, había sido una de las máximas de Ariakan. La esperaré al final de la escalera negra, decidió. Estará exhausta, demasiado cansada para presentar mucha resistencia. No quería luchar con ella. La quería capturar viva. Siempre capturaba vivas a sus presas, cuando era posible. Un desventurado ladrón, atraído al Alcázar de las Tormentas por el rumor del tesoro abandonado de los Caballeros Negros, se sintió tan aterrado a la vista de Krell que se desplomó muerto a los pies del Caballero de la Muerte, hecho que decepcionó muchísimo a Krell. Sin embargo, tenía depositada mucha confianza en Mina. Era joven, fuerte y valerosa. Le proporcionaría una buena competición. Tal vez sobreviviría días. Krell estaba a punto de marcharse de Monte Ambición para regresar al Alcázar cuando oyó un sonido que le habría parado el corazón si hubiese tenido uno. Desde abajo llegó el grito aterrado de una mujer y el repiqueteo de una armadura metálica cayendo sobre rocas afiladas. Krell corrió al borde del acantilado y se asomó. Volvió a maldecir y dio una patada a un peñasco, que se partió de arriba a abajo. La escalera negra estaba vacía. Al pie del acantilado, casi invisible en el espumoso oleaje, distinguió un peto negro adornado con una calavera traspasada por un rayo.